Todas a este espacio de radio a través de Hoja de Ruta denominado Juventud en Movimiento. Aquí trataremos asuntos de coyuntura nacional, social, política, cultural y de nuevas tecnologías. Este es un espacio juvenil sin pautas, pero donde te diremos la plena. Y calabaza, no me vendo ni aunque me... Cuando nosotros hablamos sobre el futuro de la juventud, podemos comprender que es un tema realmente amplio y que nos traslada a la famosa frase, la juventud son el futuro de la patria. Frase que se ha vuelto algo trillada, ¿no? Pero realmente lo somos. Esa es la interrogante que planteamos y siempre tratamos de decodificar de forma rápida pero sustancial a través de este espacio. Juventudes en Movimiento, un espacio pensado para ustedes. Queremos dar la bienvenida a Diego Ventimilla a este diálogo con toda la juventud del Ecuador. Saludos y bienvenido. Y para iniciar este pequeño diálogo, ¿no? Queremos hacerte una pregunta súper sencilla, que bueno, a veces cuando ya nos la preguntan como que no resulta tan fácil, pero en general, ¿quién es Diego Ventimilla? Hola Roger, Miris, César, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, ¿quién soy? Creo que un militante de la, de la resistencia, sí, un joven también indignado que se motivó a hacer política hace ya varios años, pues, y en ese esfuerzo me encuentro, ¿no? Soy militante activo del Partido Comunista Ecuatoriano y bueno, en esa organización pues hemos trabajado durante varios años en esto que decía la Miris, ¿no? En pensar que el futuro es ahora, que, que nuestras esperanzas puestas en un mejor mañana dependen de lo que hoy hagamos y sobre todo de la capacidad que tengamos para que estas ideas de justicia social, de bien común, estén ancladas no solamente en un afán individual, sino sobre todo en una voluntad colectiva que nos permita avanzar en el Ecuador. Y creo que hoy en día, pues efectivamente nos enfrentamos a un proceso político muy complejo, sí, triste para el país, complicado para miles de familias ecuatorianas que hoy ven a sus padres, a sus madres, a los jefes de hogar, pues en el desempleo y creo que en esa perspectiva, pues lo importante es pensar también cómo vamos a incidir desde esta condición de edad, ¿no? Que es sumamente pasajera, cómo vamos a incidir en la transformación social. Así es, mi estimado Diego. El ir bregando con esa frase tan trillada nos ha prolongado a muchos de los jóvenes que hoy pues levantamos esa voz en unísono diciendo que el futuro pues no deja de ser hoy. Pero además de esto, ¿cómo empieza tu militancia y participación política? Bueno, hoy me estaba acordando justamente, yo me afilié a la Juventud Comunista en mayo del 2016. Estaba en el colegio todavía y creo que mi principal motivación era encontrar a otras personas que tenían esa misma inquietud, ¿no? Y esa pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo aportamos cada uno en estos afanes, en estos anhelos de tener un país mejor? Y recuerdo, pues, observando mientras caminaba por mi ciudad en Cuenca, un graffiti de la Juventud Comunista que decía afíliate y bueno, un poco buscando en ese entonces no era tan famoso el Facebook ni las redes, ¿no? Pero ya hay un poco preguntando, buscando en internet, encontré la página de la Juventud Comunista y efectivamente me identifiqué plenamente con los postulados ideológicos que tenían. Y bueno, pues llegué a un local, era un local chiquito, estaba lleno de jóvenes, muchos de ellos estaban preparándose para la campaña de la Universidad de Cuenca y bueno, pues digo, medio en chiste, medio en serio, me encontré con Carlitos, ¿no? Con Carlos Marx, había un cuadro pequeñito de él en la oficina y bueno, claro que uno en las clases de historia del colegio un poco ves cuando estudias un poco la Revolución Rusa, pero no tienes mucha idea, ¿no? De qué es lo que está detrás de este gran personaje y me entregaron un libro, me dijeron, bueno, si quieres conocer un poco más, toma, aquí tienes, y se me hizo sumamente complicado, ¿no? Porque un libro de filosofía para un guambra de 17 años era
difícil procesar, pero creo que eso fue avivando mi curiosidad, tratando de entender mucho los hechos históricos que señalaba y esto, ¿no? De la clase proletaria, de la clase trabajadora. Y efectivamente en ese proceso, pues también conversando con los camaradas, bueno, ¿y qué propuso Marx en esta época? ¿Y qué pasó? Y ahí te vas enterando que Lenin y la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Ya encuentras más relación entre este pensamiento revolucionario y la obra de Fidel Castro, la Revolución Cubana, Allende, y bueno, como que las cosas van teniendo sentido, ¿no? Y finalmente llega un momento en el que te enfrentas a lo que se enfrenta Neo en Matrix, ¿no? Te estiran una mano con una pastilla roja y otra azul y te dicen, bueno, ¿quieres volver a la realidad o te vas a quedar en esto? Y claro, quienes elegimos la pastilla roja, pues nos, nos quedamos en esta vida un poco complicada, pero maravillosa de la militancia. Al poco tiempo tuve la posibilidad ya de ejercer la dirección del Frente Democrático Universitario, que era la organización de estudiantes de la Universidad de Cuenca. Y ahí comenzó ya mi vida un poco más pública, porque me candidaticé para la vicepresidencia de la FEWE. Bueno, perdimos algunas veces, pero seguíamos, ¿no? Intentando, decíamos, ese es nuestro objetivo, tener un movimiento estudiantil fuerte. Ya para el año 2010 gané la Asociación Escuela de Humanidades, que era una asociación chiquitita, creo que entre todos éramos 30 estudiantes en la carrera, pero dijimos, bueno, aquí empieza el sueño. Al próximo año llegamos ya a la Federación de Estudiantes y comenzamos a trabajar. Y bueno, pues de ahí para el año 2013 tuve la suerte de incorporarme como asambleísta por la provincia de La Suay, siendo el asambleísta más joven de ese periodo, pues y también, ¿no? En la lucha ya un poco más formal de la política, ¿no? Imagínate para un joven llegar a ese espacio que uno veía solamente en la tele, como el espacio donde se lanzaban ceniceros y habían quiños todo el rato, pues llegar y tener la posibilidad de proponer cosas, de hablar con los jóvenes y decirles, bueno, qué es lo que están proponiendo, de hablar con los sectores trabajadores y decir, bueno, aquí hay la posibilidad de proponer cosas, pues fue sumamente enriquecedor. Y bueno, pues ahí, eso es un poquito de la historia, breves rasgos, ¿no? De cómo me vinculé y cómo hemos ido avanzando en la política. Bueno, queremos saludar a todos los amigos, a todas las amigas que ya están en sintonía de Hoja de Ruta, en sintonía de Juventud en Movimiento. Un abrazo a todos y a todas quienes ya nos están enviando desde este momento. Saludos, saludos a ti también, Diego, desde todas partes del país. Pero bueno, vamos a continuar conociendo a nuestro invitado. Queremos también que este sea un espacio de aprendizaje para todos los jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando y también conocer un poco más al personaje, ¿no es cierto? Sabemos también que fuiste electo, como ya habías mencionado, presidente de la FEWE, pero era un momento clave en realidad, ¿no es cierto? Donde se venía anunciando también cambios en el sistema de educación superior, la creación de nuevas universidades también y demás cuestiones. ¿Cómo se vivió para ti esto a la interna en el movimiento universitario? Bueno, fueron años sumamente interesantes. Yo me siento sumamente orgulloso de ese tiempo de mi militancia. Sin lugar a dudas, para mí, si me preguntan cuál ha sido el día más feliz de tu vida en términos políticos, sí, creo que los nacimientos de mis hijos son en lo personal, pues lo más fuerte, lo más conmovedor, pero en términos políticos, digo, para mí, el día que ganamos la FEWE, tal vez fue el día políticamente más feliz de mi vida, porque después de 13 años en los que un solo movimiento había estado en la U de Cuenca, nos hicimos con la federación, y claro, en este contexto que tú, Roger, mencionas, ¿no? Ya la Revolución Ciudadana había ganado con Correa las elecciones en el 2006, habíamos pasado ya un proceso constituyente donde se logró incluir la gratuidad de la educación superior, pues y ya para el 2010, para ese proceso, pues, para ese momento, perdón, estábamos en pleno debate de la ley orgánica de educación superior y que ahí es cuando te enfrentas tú ya a los reales desafíos de la política, porque efectivamente a veces a un joven le preguntan, y bueno, ¿qué piensas de la política? No, que es muy bonita y todo lo que quieras, pero la política también te enfrenta a situaciones muy complejas, ¿sí? Porque había la ley y bueno, cada una de las cosas, pues entonces tenías ya el reconocimiento de la gratuidad, la capacidad de avanzar en derechos del acceso
tuvimos un proceso difícil por el tema del cogobierno, con Correa como presidente en la asamblea, pues peleando que se quede como estaba, que suba, que baje. Bueno, finalmente se disminuyó y bueno, pues te toca tomar decisiones y creo que lo importante de ese proceso fue que logramos coincidir con la gran mayoría de presidentes de FEUE en esta idea, ¿no? Que era construir un sistema de educación que sea fuerte, que tenga financiamiento adecuado, que pueda contar con mecanismos para el fortalecimiento de la calidad docente, que puedas tener financiamiento para ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues creo que ahí está como que un registro, digamos, un referente, un puntito en la historia de que algo se pudo hacer. Sin duda se avanzó mucho, creo que quedaron cosas pendientes, pero finalmente esa experiencia fue sumamente útil porque de todos los compañeros y compañeras con los que hemos militado en esa época, con muchos de ellos nos seguimos viendo, tal vez hemos tomado caminos diferentes en la política, pero lo que yo rescato es que todos los que participamos de ese proceso, pues mantenemos una actividad política importante y no solamente en la política formal, no me refiero al hecho de estar en candidaturas, en listas, en partidos, sino sobre todo en mantener este principio de que la organización de la juventud es necesaria para proponer los cambios. Imagínate, en el 2006 nadie creía que este país iba a poder cambiar. Sin embargo, pues parece que hay un problemita en la transmisión, según Leo, no sé si continuamos, si seguimos nomás o Y ya estamos al aire, hacemos nos una dice pausa. César. Continuemos. Ah, ya. Entonces, como decía, en el 2006 estábamos en un proceso de bronca total después de 10 presidentes en 10 años, de ver cómo el neoliberalismo se hacía con el país y bueno, encontrar en este proceso de transformaciones cosas importantes, creo que fue un gran aliciente, una gran esperanza y que bueno, hoy nos pone de nuevo en la situación, ¿no? Yo no creo mucho en esta lógica pero pienso que la juventud en su momento concreto, sí, en su tiempo concreto, tiene una responsabilidad y es tomar postura frente a la realidad. Sí, quienes tenemos unos 10 años más que los jóvenes propiamente dicho, digamos, entre los 20 y los 30, pues vivimos una época linda, sí, una época en la que fuimos conquistando cosas, en las que se fue viendo el país cambiando. Hoy nos enfrentamos a una realidad completamente diferente, ¿no? Porque como cada día la educación superior queda sin recursos, como la situación de los derechos de los trabajadores va disminuyendo, la misma situación económica del país es compleja, pero siempre pienso yo que en esa voluntad de tomar postura ante la realidad concreta de la vida y de tomar postura ante la política, es ya un primer espacio para la construcción de la esperanza, ¿sí? De pensar que podemos hacer las cosas. Tal vez nunca lleguemos a tener el país que anhelamos, digamos así, como esa utopía, ¿no? Pero finalmente ese sueño que uno tiene, esa capacidad de pensar que es posible tener un mejor mañana, es lo que nos motiva a caminar y creo que hoy ese camino es caminar en la resistencia, es en unir fuerzas contra el neoliberalismo y ojalá podamos enfrentar un proceso que no solamente es electoral en el 2021, sino un proceso político en la que la juventud como esta condición etaria, ¿no? Pero sobre todo como esta convicción que uno tiene en estos primeros años de la vida política, sea lo suficientemente fuerte como para motivar un sacudón en la política y que no volvamos a tener lo que estamos teniendo ahora. Ha sido muy interesante lo que has manifestado, Diego, ¿no? Y rescato varios puntos que has mencionado. El hecho de iniciar a militar a través de un graffiti hace parte del no quehacer de las prácticas políticas de los jóvenes, ¿no? Han sido esas herramientas que nos han tocado medias informales utilizar para reclutamiento, para invitar a más de nuestros pares pues, a tener esa conciencia más que política social, ¿no? Empática con todas las necesidades y las problemáticas que estamos pasando. Pero trasladándonos un poco al quiebre y a las crisis de los picos más altos que hemos tenido dentro del Ecuador, en octubre existen varias movilizaciones y varias de estas son lideradas por el sector universitario, a mención del recorte presupuestario a la educación superior. Y tú decías que tuvimos un Ecuador inestable, ¿verdad?
y regresamos y tuvimos una estabilidad donde las banderas de lucha pues un poco íbamos teniéndole respuesta a la creación de vitrinas, a la implementación de una malla, a la presencia de un profesor, y así a las varias demandas que nosotros como el sector universitario pues exigíamos pues, para tener esa educación de calidad y de calidez. Pero resulta que para sorpresa de nosotros, dentro de las declaraciones de esta señora María Paula Romo, decía que los estudiantes universitarios pues presentan cuadros agresivos y que son agresivos de por sí, ¿no? Pero ¿qué te trae a la memoria estas declaraciones de María Paula Romo a mención del levantamiento del sector universitario en contra al recorte presupuestario? Bueno, yo pienso que la señora María Paula Romo, pues no sé cómo puede conciliar el sueño si después de todo lo que ha hecho, ella no solamente es responsable de unas acciones políticas encaminadas a garantizar que este paquetazo neoliberal contra la educación y contra los derechos del pueblo en general se apliquen. Yo creo que en octubre ella también tiene la responsabilidad sobre las vidas de las personas que en una movilización absolutamente legítima se perdieron. Sí, entonces, bueno, ahí cada quien tendrá que rendir cuentas ante la historia de sus actos, pero a mí me parece que es lamentable que se pretenda criminalizar a la juventud, ¿sí? Que se pretenda criminalizar a las personas que luchan por sus derechos. A la final, la movilización de octubre fue como el proceso de acumulación de una indignación ciudadana. Recuerden ustedes que ya para diciembre del año 2018, ya las universidades estaban también iniciando la pelea justamente por el tema del presupuesto, y en octubre pues como que confluyó todo, ¿no? Porque fue la reducción del presupuesto, fue la alza de los combustibles, eran todas estas medidas neoliberales que Lenín Moreno y finalmente lograba, digamos, poner en la discusión pública, y bueno, lamentablemente, aprovechándose de la crisis sanitaria, ha logrado que pasen. Pero a mí de octubre me parece muy relevante y necesario destacar que en la calle es donde realmente nos encontramos los sectores que tenemos una convicción de cambio. Sí, yo a veces pienso en la política, cuando uno habla con organizaciones, a veces nos enfocamos mucho en nuestras diferencias antes que en estos objetivos comunes. Y en octubre fue movimiento estudiantil, movimiento indígena, colectivos de mujeres, o sea, no había grupo social que no esté en la calle exigiendo desde su lado, sí, su derecho, reivindicando su derecho. El primero a protestar, a reclamar lo que es justo, pero también poniendo una agenda que me parece que es una agenda de mínimos sobre la cual los partidos políticos que tercian en las elecciones sí deberían pensar también, ¿no? O sea, cómo garantizar estos derechos básicos de la gente. Pero como les decía, la gran lección de octubre es que la gente cuando se compromete, digamos, con una propuesta unificada, cuando hay un elemento en común, es muy fácil encontrar la unidad. Y creo que eso es un elemento importante sobre el cual la juventud tiene que discutir. Tal vez retrocediendo un poquito sobre esta experiencia en la FEUE, yo recuerdo pues cada federación de las universidades venía de diferentes partidos, éramos de diferentes organizaciones estudiantiles, y muchas veces habíamos incluso tenido muchas broncas, muchas peleas, disputas por el espacio, pero cuando dijimos, bueno, aquí o nos unimos o perdemos lo que estamos conquistando, y efectivamente lo logramos. Entonces yo creo que las organizaciones estudiantiles juveniles sí han demostrado, también han dado una lección importante de lo que puede construirse cuando hay unidad de criterios, cuando hay una propuesta colectiva y común para avanzar. Y ojalá esa sea la gran herencia de este momento histórico que el Ecuador ha enfrentado, ¿no? Cómo los nuevos colectivos, las nuevas organizaciones, las nuevas formas de hacer política pueden promover la unidad política para disputar el sentido común de lo que es hacer política. Yo soy de un partido pues que tiene ya 96 años de historia, ¿sí? Sin embargo, cada cierto tiempo la juventud de este partido ha sido la que viene como una ola, ¿no? Y dice, bueno, seguimos pensando lo mismo, seguimos teniendo las mismas ideas, pero lo importante es ponernos a tono con el momento. Necesitamos ser sumamente creativos, sumamente audaces para que la lucha sea efectiva en este momento.
y creo que ahora hay tanto colectivo, tanta organización, y claro, a veces, el otro día leía en Facebook y alguien decía, hay más foros sobre el rol de la juventud que jóvenes organizados. Pero bueno, a la final, discutir, pensar, estarnos haciendo siempre esta pregunta, de una u otra manera nos encuentra, ¿no? En esto de qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar y cuáles son las causas que valen la pena luchar en este momento. Perfecto, estimado Diego. Nos habías mencionado también hace un momento, y bueno, ya lo sabíamos, que hasta la fecha sigue siendo el asambleísta más joven que se ha elegido. Pero quisiéramos saber también cómo fue de pronto esa transición de las aulas a la asamblea, trasladarte a la ciudad de Quito. También, ¿qué sentiste en el hemiciclo del pleno y ver ahí el nombre de Nela Martínez? ¿Qué sentimientos encontraste de pronto? Quizá algún tipo de experiencia. Bueno, sí creo que es una experiencia un poco traumática, para serles así muy, muy franco, ¿no? Porque uno que está habituado a la lucha estudiantil, a una cuestión muy, muy informal, digamos, donde se hace la política, a pasar al espacio más formal donde se construye la ley del país, pues sí te genera ciertos cambios, te da nervios, sí te pones bastante nervioso. Recuerdo la primera vez que intervenía, pues el corazón ahí agitado, ¿no? Imagínate lo que es sentir ahí, además frente a lo imponente que es ese mural de Guayasamín, tal vez es un poco ridículo frente a todas las otras responsabilidades, ¿no? Pero es lo que me quedó marcado. Ese mural de Guayasamín, vos ves un sol gigante, el cóndor que te abraza, y hablar ante 136 personas más que sabes que sobre nosotros depende, ¿no? La posibilidad de que una ley sea buena, sea mala, beneficia a un grupo, a otro, pero finalmente fue una experiencia muy, muy, muy bonita en términos políticos. Yo lo que más rescato de eso es que, aunque era el único asambleísta del Partido Comunista, sí, fuimos en alianza con Alianza País, pero mi afiliación política siempre ha sido al PC, yo nunca sentí que iba a votar solo, ¿sí? Nunca sentía que iba la voluntad de Diego Vintimilla a votar a favor o en contra, sino era una discusión larga que dábamos con los compañeros, con los camaradas, y decíamos, bueno, a ver, hay la propuesta de la ley de, no sé, ley minera, la reforma a la LOCEP, o la ley de educación, la ley, cualquier ley, y armábamos todo un proceso de discusión que para mí fue sumamente importante porque la, la, la capacidad de representar, ¿no es cierto? O sea, porque cuando tú eres asambleísta representas a una provincia, representas a un colectivo, pues se hizo efectiva. No era que uno iba solamente con lo que el partido decía, sino lográbamos tener varios encuentros, asambleas en la provincia de La Suay, a la que representaba, con organizaciones, para que sean los criterios de ellos los que lleguen a no, en boca de uno, ¿no? Y claro, como vos decías hace un ratito, pues yo la primera cosa que me acuerdo cuando entré a la asamblea, o la primera cosa que pensé fue, aquí estuvo Nela Martínez, ¿sí? Aquí estuvo Nela Martínez, bueno, no en el espacio físico, pero en el espacio parlamentario. Ella estuvo ahí hablando a nombre de un sector político, a nombre de un sector social, dando un mensaje y bueno, después de tantos años tener la presencia nuevamente del partido era sumamente gratificante. También te enfrentas a cosas complicadas, la política no es una cosa fácil, y habiendo hacia atrás tal vez la parte más familiar, mis responsabilidades como padre de familia, como esposo, como amigo, pues a veces no pudieron estar al 100% justamente por dedicarte a la política, pero cuando vos veías que la ley que se aprobaba tenía ciertas cosas, me acuerdo la ley de justicia laboral para, para el reconocimiento de la seguridad social de las damas de casa o las trabajadoras no remuneradas del hogar, pues te queda una satisfacción de que no estás buscando un bien individual, ¿no? Sino que hay algo que logra que la gente viva mejor. Entonces, cada noche, pues, me acostaba y decía, bueno, lo que hicimos hoy está permitiendo esto y creo que es lo que te deja dormir tranquilo, ¿no? Si logramos hacer otros días, habían leyes como el Código Penal, ¿no es cierto? Con todos los temas de las drogas, con todo el tema del aborto, con las diferentes cuestiones que tienen en el Código Penal,
y sí te queda, pues, ¿no? La duda, ¿estaría bien pelear por esos años o por esto otro, o despenalizar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, siempre te quedan como que esas cosas ahí, ¿no? Pero yo pienso que toda persona que se involucra en la política debe ser consciente de que mientras puso todo su esfuerzo, mientras hubo toda la convicción por pelear y por garantizar que esas cosas pasen, pues efectivamente se cumplió el rol. Ya no le queda a uno el ejercicio de ser, de valorar, digamos, su participación. Creo que eso queda para la historia, para la gente. Pero yo pienso que muchos jóvenes en ese proceso pudieron sí participar muchísimo, dando su voz, su palabra, exponiendo sus criterios, y creo que eso también es importante para la política. Diego, me quedo con lo que terminas diciendo. Siempre queda cuando realizas una labor, y eso no solamente en el tema político, yo creo que en los diversos espacios que nosotros como humanos nos encontramos desenvolviéndonos, que damos de sí para el beneficio, para el cumplimiento de un objetivo, siempre queda el sinsabor de poder hacer más. Y en efecto, tú lo has dicho, ¿no? Mientras le hayamos dado todo por el todo, no deja de ser ese un gran aporte, no solo para el cumplimiento de nuestros objetivos, sino para el mundo, ¿no? Para dejar esa huella de nuestro paso por este maravilloso sistema que es la Tierra. Entonces, pero entre todo esto, mencionas al COIP. De hecho, fuiste uno de los asambleístas que votó a favor del COIP, que fue un debate muy extenso y que se incluyeron a varios sectores. Ante todo esto, ¿qué crees que faltó fomentar, discutir dentro del COI? Bueno, a ver, yo pienso que el COIP y la forma en la que se procesó tuvo un error porque se hizo que todo entre en un mismo saco, ¿no? O sea, que se vote todo en un solo grupo. Y eso impidió que ciertos debates que eran muy necesarios darlos se puedan visibilizar. Entonces, claro, yo en el primer debate no estuve en el país, tuve una delegación porque me invitaron a un evento como por esta misma condición de ser el más joven, no estuve y veía ahí a la madrugada los debates y decía, pero no, esto no es, ¿por qué está pasando esto y qué pasa con lo otro? Pero frente, a ver, yo pienso que hay algunos temas que son importantes visibilizar en esta discusión sobre qué es lo que debemos castigar, ¿sí? Penalmente. Por ponerte los más sensibles tal vez, yo pienso que el tema del consumo de drogas, ¿sí? En el Ecuador, lamentablemente, el COIP estableció ciertas cosas importantes que luego se modificaron en la ley de drogas, ¿sí? Como en la ley de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, pero que no necesariamente está adecuado a la realidad y que además no permite identificar con claridad lo que es el consumo de lo que es el delito del tráfico y la venta de estas sustancias. Y eso tal vez es un elemento que debemos pensar mucho respecto a disputar o a luchar contra este gran enemigo del narcotráfico, ¿no? Sin que eso criminalice a los pobres y a los consumidores, por una parte. Creo que lo que es violencia contra las mujeres, el Código Penal tiene un gran déficit, una gran deuda, ¿sí? No solamente en el tema de la violencia obstétrica, de la violencia en el acceso a los derechos de la salud, en el irrespeto a lo que es el derecho a la decisión sobre los cuerpos, también en lo que tiene que ver con la violencia física, la simbólica. Hay algunos elementos que hacen improcesable o que revictimizan a las mujeres víctimas de violencia. Creo que ahí hay un gran elemento y que tal vez le tome al Ecuador muchos años discutirlo, pero que bueno, con el Código Penal se lo puso en discusión. De ahí, tal vez creo que los delitos contra el ambiente tendrían que revisarse un poco más, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los delitos, pues son algunas cosas como de las que me voy acordando este rato, ¿no? Pero finalmente creo que ahí si algo tenemos que hacer una reflexión muy profunda, y es como esto que vos decías, ¿no? Siempre te queda lo que hubiéramos hecho si pudiéramos hacer ahora, es esta reflexión sobre qué tenemos que castigar, cómo tiene que hacer el Estado, dónde tiene que intervenir, y lamentablemente, pues, frente a las cosas que tú ves en octubre, por ejemplo, lo que está pasando con compañeros que entiendo estaban el día de hoy, incluso en la audiencia, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, pues que están acusados de intento de golpe de Estado por unos tweets
Entonces creo que ahí hay como que cositas que uno tiene que ir viendo para que ojalá los nuevos asambleístas también lo vayan incorporando en el debate y que logremos tener un mecanismo de protección de la seguridad nacional, pero que sin que dé chance para esta judicialización de la política. Una de las fallas, se podría decir a veces, de nosotros como ciudadanos, como personas de a pie, ¿no es cierto? Es esta manía o esta mala costumbre de agradecer a las autoridades, quizá por las obras, quizá por las cosas que se hacen. Yo no soy partidario de eso y más bien creo que también el mensaje debería ser direccionado a eso, ¿no? Que la cuestión no es agradecer, pero quizá en su momento sí reconocer ciertos avances, ciertos progresos que se va teniendo y de esa forma también identificar las cuestiones que lamentablemente ha habido un retroceso, una regresividad, incluso en el tema de derechos a partir de estos últimos años, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica, tú, Diego, ¿qué esperas tú de una verdadera unión de las izquierdas en el Ecuador? Especialmente, claro, si ya nos estamos acercando a un tema estrictamente electoral, ¿cómo ves tú eso? Bueno, sobre eso que tú decías del agradecimiento a las autoridades, yo pienso que el que tiene que dar las gracias es el que asume un puesto, o sí, un rol de representación a la gente por la confianza. Finalmente, el voto es un ejercicio de confianza extrema que hace sobre una persona que a lo mucho le viste repartiendo propaganda, conversando en una reunión pequeña, ¿no? Entonces, a un político es al que le toca siempre agradecer al pueblo por la confianza. Y sí, solo como un pequeño paréntesis, pues yo sí me siento sumamente orgulloso de haber estado en una asamblea de una alta calidad de representación parlamentaria. Yo recuerdo, habían asambleístas con los que no nos podíamos ni ver ideológicamente, o sea, estábamos cada uno desde la derecha, yo desde la izquierda, nos veíamos y era que íbamos a pelear, ¿no? Pero era tanto el nivel de respeto al otro, ¿sí? Que lográbamos tener un debate profundo, importante, que a veces ni siquiera se veía en la tele, ¿no? Los medios te publican lo de la asamblea, cosas muy, lo que hace show, ¿no? Pero estas partes importantes, donde decía, lo que propuso el compañero asambleísta tiene razón, pues, y avancemos, ¿no? Sí me da un poco de pena ver el nivel en el que ha quedado ahora la asamblea, ¿no? En las broncas y sobre todo ya con el tema de la corrupción, lamentablemente, ya todo lo demás queda desdibujado. Pero bueno, volviendo a tu pregunta sobre las izquierdas, yo pienso que no solamente ahora en el gobierno de Lenín Moreno, sino también con el gobierno de Correa, las izquierdas fuimos muy sonzas, sí, digo de esta manera, ¿no? O sea, muy ensimismadas, creyéndonos que cada una tenía su razón tan, tan sólida que nos impidió ver que en cada disputa que nos quedábamos entre el colectivo, entre las personas que tenemos, así sea 4 o 5 cosas en común, lo que estábamos permitiendo es que la derecha vaya consolidando nuevamente o recuperando nuevamente su capacidad de hacerse dueña de la razón. Sí, y yo por poner cosas que son importantes, el tema del Yasuní, por ejemplo, o el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea, por poner algunos, ¿no? Creo que son cosas que hubiesen podido tener otro fin si es que las izquierdas hubiésemos, sí, yo no me saco el muertos, yo siempre me meto ahí en la colada porque digo, tenemos que asumir la responsabilidad, si hubiésemos asumido una postura distinta y decir, bueno, a ver, este es el tema, tenemos este desafío, ¿cómo lo hacemos? Tal vez no avanzábamos 2 pasos, pero avanzábamos uno con mucha firmeza, con mucha solvencia. Sí, efectivamente, no todas las izquierdas son iguales, hay personas que detrás de un discurso pues esconden otras intenciones, pero pienso yo que ya frente a este momento en el cual el neoliberalismo es evidente, ¿no? En cada una de las acciones sistemáticas del gobierno, pues lo que nos toca es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Hoy veía pues, que circulaba una papeleta electoral de presidenciables para el 2021 y decía, no tengo por quién votar, no tengo por quién votar. Sí, no, finalmente estaban excluidas algunas opciones electorales que entiendo están en este momento en litigios, pero
por poner un ejemplo, veía lo que sucede con Pachacutic, donde el brazo electoral de la CONAIE desconoce a la organización que tiene la rectoría sobre la política de ese partido. Y digo, pues es lamentable, ¿no? Porque ves un fraccionamiento. Yo, así como un criterio muy personal, siento que Pachacutic está feriándose una oportunidad histórica, ¿sí? Al excluir a Leonidas Issa de su papeleta. No sé si en los últimos 30 años hayamos tenido un dirigente indígena con tanta aceptación e intención de voto, ¿sí? Por poner un caso. Por el lado de la Revolución Ciudadana, también compañeros que están más vinculados al progresismo, digamos, a esta nueva tendencia ideológica, pues creo que también tienen un gran desafío. Me muero de iras cada vez que veo que se les trata de impedir su participación con artimañas legales, con mecanismos de persecución, más allá de que yo no soy de la organización. Y a veces cuando digo esto, cuando hablo de la CONAIE me dicen que soy anticorreísta, cuando hablo de las 5 me dicen que soy correísta. Digo, yo no soy ni lo uno ni lo otro, soy comunista, tengo una posición, tengo un partido, pero solamente pensando, ¿por qué no, si en estas dos fuerzas políticas hay unos elementos comunes, por qué no nos sentamos, no? ¿Por qué no se sientan a discutir y por qué no abren la discusión con la ciudadanía? Ya, yo sé que pueden haber cosas jodidas, complejas, seguramente el movimiento indígena tiene muchas cosas que reclamarle al correísmo, el correísmo tendrá muchas cosas que reclamarle al movimiento indígena, pero bueno, pues si fuéramos lo mismo, estaríamos pensando lo mismo. Creo que ahí está el reto, en dejar de estarnos viendo la diferencia mínima, en estarnos acordando, es que vos en el 2010, en el 2015, no, hoy 2020, mañana 2021 tenemos un gran desafío. O hacemos juntos la pelea o no lo vamos a lograr, ni en el campo electoral y mucho menos en el campo político. Entonces yo sí pienso que este momento es posible, lo veo complicado porque a veces un tweet puede complicar semanas y meses de discusiones y de buenas conversaciones, pero creo que estamos a tiempo para proponer eso. Y bueno, ojalá los partidos tengan esta madurez suficiente para poder proponer cosas y que al menos tengamos a alguien en el que digamos, bueno, no piensa 100% como yo, pero sí me está ofreciendo pelear contra el paquete neoliberal, me está proponiendo recuperar la educación superior, los derechos de los estudiantes, de los jóvenes, de las mujeres. Y bueno, pues yo creo que vivir del pasado para la izquierda siempre ha sido muy jodido, ¿sí? Es que nosotros hace tantos años, ya no importa, hace tantos años hiciste tantas cosas, bien, mal, ya, hoy tienes voluntad, pues sumemos, vamos y como dice su eslogan, ¿no? Juventud en movimiento, yo creo que la izquierda en movimiento, ¿hacia dónde? Hacia adelante, vamos, encontremos las maneras de unirnos y avancemos. Antes de dar paso a Miris, yo sí quisiera recalcar, ¿no? El tema de lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos ciertas diferencias quizá dentro de las izquierdas que son tan distintas también, creo que siempre va a ser más las cosas que nos unan que lo que nos separe, ¿no es cierto? Y también otra cosa que hay que tener sumamente claro, y lo menciono de nuevo, es el hecho de que no es lo mismo luchar por la exigibilidad de derechos en un gobierno progresista que en un gobierno neoliberal. Entonces creo que eso también es algo que debemos tener en cuenta. Miris, por favor. Bueno, el tema de la unión de la izquierda hoy por hoy forma parte del gran debate, ¿no? Y a través de ello, pues, nos proponen UNES. Creo que UNES no deja de ser, Roy, estimado Diego, pues un espacio en el cual debemos fortalecer independientemente, pues, de nuestras diferencias. Y ya las has dicho tú, Diego, ¿no? Son las más cosas que, bueno, le dijo Roger, más cosas que las que nos unen que las que nos separan. Y que tenemos que tener clarísimo, y lo repetimos, pero ya es hora de creérnosla, que el enemigo está afuera y que es esa derecha hambrienta, sedienta de poder, que quiere seguir saqueando a nuestro país, a la célula base como es la familia, y que el enemigo no está dentro. Aún todavía seguimos recriminándonos cosas, pero ese es el desafío de la juventud. Y eso es lo que queremos llegar a toda nuestra audiencia, a la cual les brindamos un cordial saludo, que se encuentran conectados a través de nuestras redes sociales, por Facebook, a través de Hoja de Ruta, Juventudes en Movimiento, pues nos encontramos debatiendo, ¿no?
dentro de la juventud, dentro del quehacer político. Saludamos a Jorge, a Felipe, que llegan sus comentarios. Felipe, pues así es compañero, se hizo mucho y hay que resaltar siempre las conquistas, menciona. Y eso, dentro de la participación juvenil, tenemos que el Código de la Democracia, estimado Diego, nos dice, pues respalda la tesis de los jóvenes, ¿no? Ese llamado a querer participar y hacer ese recambio que no solamente es generacional, sino que también viene junto con las nuevas prácticas políticas y que tenemos que nosotros llevar en claro, y ahí dejo una acotación en que de nosotros depende, pues de aquí en adelante, cómo queremos una nueva política. Si queremos toda esa política que se comen unos con otros, que solamente buscan el problema para estar dividiendo y no buscan esos elementos que nos permiten converger y fortalecer. En base a ello, ¿crees que ese 25% que promueve el Código de la Democracia para la participación de los jóvenes dentro de la selección de escaños, ¿no? Para estas candidaturas y las próximas, es acertada? Un 25% responde a ese sector que se plasma con el más del 45% del padrón electoral nacional. Y además de esto, ¿crees que el Código de la Democracia, con este porcentaje que establece de la participación de la juventud, valida que esta participación sea real y no solamente sea algo como de relleno para justificarla? Estimado Diego. Sí, bueno, recuerdo en el periodo legislativo 2013-2017 ya hubo la propuesta de incorporar cuotas para los jóvenes y la reflexión que hacíamos varios compañeros asambleístas era, a mí no me interesa el número, ¿sí? No me interesa cuántos jóvenes puedan participar si es que ese número no está acompañado de una real capacidad de incidencia en la política, ¿sí? Muchas veces, y es un gran debate, sí, porque no sé si podamos encontrar un punto de equilibrio, pero ¿qué tan importante es que hayan rostros jóvenes si van a mantener las mismas prácticas en la política? ¿Sí? Y además, también la otra cosa que hay que pensar desde nuestro lado, ¿qué pasa si ese joven excluye a una persona con mucha experiencia? ¿Sí? Entonces, creo que es un debate que hay que ponerlo, ¿no? Yo a la final siempre apuesto por los jóvenes, creo que los partidos no deberían tener obligaciones legales para incorporar en sus listas a jóvenes, porque lo que tú, Mires, decías es cuando uno presenta una lista pluripersonal, sí, lo lógico, lo evidente es que esa lista procure representar de la mejor manera al sector sobre el cual yo ideológicamente me estoy posicionando. Entonces, si yo hablo y vengo con un gran discurso y digo, es que aquí los jóvenes son los responsables del país y necesitamos fomentar su participación y no tengo derechos, no tengo incorporados, no respeto sus derechos en mi partido, pues cae en saco roto, ¿no? Es lo mismo que sucede con la participación de las mujeres. Yo creo que fue una conquista sumamente grande la de Montecristi con la representación paritaria en las listas, pero aún así los partidos pues han encontrado la forma para poner solamente a hombres en sus primeros puestos, entonces no se está garantizando la representación de mujeres. Entonces, insisto, yo creo que eso es una reflexión que más allá de lo que legalmente esté, el partido político debe representar. Y ahí pues tienes que pensar en los indígenas, en los afroecuatorianos, en las distintas representaciones étnicas que tiene el país. Si un partido es de una tendencia religiosa, debería representar pues efectivamente a esas personas. Entonces, yo lo que creo es que ya sobre el debate concreto de los jóvenes, los partidos, si son lo suficientemente claros respecto a captar el voto, ya, ese ejercicio a mí me suena horrible porque captar el voto es como coger cupones, ¿no? Pero ya en la parte electoral tienes que hacerte de los votos. Necesitas tener un proceso donde no estés pensando ahora en agosto del 2020, oye, ¿y a quién será de poner? Sino de tener un proceso sostenido de formación de cuadros en la que el joven o la joven tenga representación. Yo siento muchas veces que los partidos dicen, bueno, ya tenemos que cumplir la ley,
pero dentro de su estructura, ¿cuántos jóvenes, cuántas jóvenes son parte de los burós nacionales? ¿Cuántas mujeres son parte de su buró nacional? O sea, de sus directivas. Y si tú no le das al joven el espacio que se ha ganado además, porque no es una concesión gratuita, sino es el fruto de una lucha porque se nos reconozca como sujetos activos en la política. Antes de las elecciones vas a llegar a elecciones y simplemente vas a tener una cara que pinte en la papeleta. Pero creo que la discusión es mucho más sostenida en el tiempo y mucho más interna en las organizaciones. Así que ojalá los nuevos liderazgos que además a mí me gusta mucho ver en estos paneles, veo la solvencia ideológica, la solvencia política, incluso discursiva, pues yo le escucho a un joven y a veces me emociono así cuando veo, porque, no sé, ya a veces creo que me coge la vejez, pero digo, así habremos estado hace no mucho. Entonces, que esa gente pueda participar a mí me da mucha confianza en la renovación de la práctica política. Un poquito, quizá más allá, yo también quisiera acotar que después de todo la responsabilidad está clarísima, que es dentro de los partidos políticos que lamentablemente no han sabido cumplir su rol adecuadamente, ¿no? Más bien se han convertido de alguna forma solamente en vehículos electorales que no han generado ningún tipo de formación política a ningún sector en lo absoluto. Entonces, creo que ahí también viene de alguna forma la responsabilidad por parte de los colectivos, por parte de las organizaciones sociales, de las fundaciones, para asegurar que incluso, como tú decías, o sea, no nos asegura nada el tema de que un joven esté de alguna forma en una representatividad si de alguna forma ese joven no tiene ningún tipo de proceso, ¿no? Eh, Te lo digo acá, por ejemplo, en mi provincia, en Tungurahua, tenemos a un asambleísta joven que tiene un pensamiento más retrógrada que el mismo padre que también fue asambleísta, ¿no? Entonces, con discursos que realmente son aterradores, como que el cambio climático no existe, como que el tema antiderecho, que bueno, ya lo conocemos demasiado, pero rescato eso. Creo que el tema no es solamente una cuestión de lo que diga el código de la democracia, de lo que diga la ley, sino más bien creo que es una cuestión, una responsabilidad compartida. Ahora, un poco basándonos también en tu experiencia como ex asambleísta, actualmente, como están los tiempos, ¿cuáles crees tú que deberían ser las políticas públicas, quizá, o las leyes más urgentes para los jóvenes en el Ecuador después de todo esto que estamos viviendo? Bueno, yo pienso que en este momento muy concreto de la historia nacional, un triste momento de la historia nacional, pues la principal política es la que logre contener, digamos, o frenar el retroceso en derechos, ¿sí? O sea, cualquier persona, cualquier legislador o político que quiera, digamos, participar, lo que debería es decir, desde lo que no podemos retroceder más de lo que hemos retrocedido. O sea, esa creo que es el punto en el que nos debemos parar. No permitir que nada más, que no haya un retroceso más. Y de ahí sí hay dos o tres elementos que para mí son básicos. El primero, el acceso de la juventud al empleo. Sí, esto es un elemento sumamente importante, al empleo en condiciones adecuadas. Yo me aterro cada vez que veo a los jóvenes que están en unos trabajos que según los banqueros son grandes actos de emprendimiento y que son trabajos absolutamente precarios. Yo veo, tengo compañeros y compañeras del colegio, de la universidad, que hoy tienen estos famosos emprendimientos carentes de seguridad social, carentes de todos estos mecanismos para asegurarse una vejez, que al final es un elemento importante. Yo como joven tengo que preocuparme también de la vejez que vamos a tener. Y muchos jóvenes tienen 10, 15 años que están trabajando, pero para ganarse el día, cuando tienes trabajo. Eh, Pienso que de ahí el tema del fortalecimiento del acceso a la educación se ha visto seriamente vulnerado. Hay que trabajar mucho en el financiamiento y en el fortalecimiento tanto de la parte económica que sostenga las universidades, pero también desde el replanteamiento
de su organización. Yo creo que nos encontramos en un momento en el que la universidad la están queriendo volver una empresa, sí, una empresa, ahí pensando en que incluso la investigación de réditos económicos, que las cosas siempre estén orientadas al beneficio de las grandes empresas y no necesariamente a pensar en cómo insertamos este gran elemento que es la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional. Y bueno, de ahí también ya lo que son derechos sociales de participación, el acceso a la salud, creo que los derechos de las mujeres en general y de las mujeres jóvenes en particular, también es un elemento que se tiene que hablar mucho. Sí, me preocupa, es un país en el cual las cifras de violencia contra las mujeres y contra las mujeres jóvenes es, pero horroroso, entonces tenemos que hacer algo. Y bueno, pues finalmente siempre pensar en la juventud es un ejercicio transversal, ¿no? Porque es pensar en que todo lo que tú hagas, así sea en la ley, menos vinculada con los jóvenes, va a tener que ver siempre con este sector especial de la sociedad, que además es un sector enorme en nuestro país, ¿sí? No es que estás hablando del 10% de la población, estás hablando de un colectivo que representa más de un tercio de nuestra población y por lo tanto atenderles a ellos es atender a una parte fundamental de la estructura demográfica del país. Muchas gracias, Diego Pintimilla, por tus acotaciones válidas para engrosar pues, el criterio de todos nosotros pues, de lo que vemos la política distante y solamente del quehacer nefasto, ¿no? Porque eso es lo que nos han venido hoy por hoy los medios de comunicación. Que la política pues, no deja de ser solamente un vehículo, un medio en el cual pues muchos confluyen solamente para usufructuar, para enriquecerse, para hacer de ella todo lo que se venga en gana, olvidándose pues del bien común, que es esa herramienta que nos permite hacer ese servicio y desde ella adquirir las herramientas para solucionar nuestras diversas problemáticas. Antes de llegar a nuestro cierre, sí quisiera decirle a ustedes jóvenes y a ustedes, a toda esa audiencia que se encuentra enganchada por este su espacio, Hoja de Ruta, con su programa favorito juvenil, Juventudes en Movimiento, de que la política no es igual al diablo. La política es un quehacer divino que nos permite pues, ayudar a nuestros padres, a nuestra comunidad. Y es importante tu involucramiento dentro de estos espacios. Pero ante todo lo que hemos venido platicando, Diego, ¿qué crees que hace falta en el país y en la política para que la gente se involucre? Para que la gente tome conciencia de todo lo que está pasando y que entienda y comprenda que solamente las peleas se las dan desde adentro. Bueno, sí, la política siempre es difícil, mucho más en un país que ha visto en su clase política, en su sector político, tanta bajeza, digamos, tanta cosa fea, ¿no? Es difícil. Pero si nosotros esperamos a que esa misma gente dé haciendo el favor de, de cambiar la política, pues es pedirle peras al olmo. Entonces, yo sí pienso que a veces nuestra sociedad es una sociedad que se confía mucho de que ya esto es una cosa de políticos y que allá se las arreglen, cuando no entendemos que la política no es el ejercicio de estar en un puesto, en un cargo público, en un curul en la asamblea, sino es el ejercicio diario mediante el cual yo me relaciono con mis semejantes. La política empieza en las cosas más chiquititas, ¿sí? Cuando vos te preocupas que en el aula de clases, pues tu compañero tiene o no tiene condiciones para venir a clases, ¿sí? Cuando en tu barrio las personas tienen o no tienen agua, cuando hay un acceso al parque o no hay un parque, ¿sí? Cuando hablas de la seguridad, cuando hablas de la vialidad, cuando hablas de la alimentación, de si el subcentro está abierto o está cerrado, de si hay subcentro cerca o lejos. Esa política de la cercanía es fundamental porque es lo que nos va vinculando. Y si me preguntas qué es lo que nos falta, más esta noción de comunidad, ¿sí? Tal vez pensar más que sobrevivir no es un ejercicio más colectiva, a pensar que mi bienestar depende del bienestar de mis ciudadanos, de los más cercanos, de mi familia, de mi barrio, de mi ciudad. Y así, poco a poco, pues cada uno vamos a ir cumpliendo nuestro rol. A mí a veces la gente me dice, no extraña la política. Digo, no extraño porque estoy más metido que antes. Sí,
que haya dejado la asamblea no me ha apartado de la política. No dejo de estar en mi organización, no dejo de estar en formación política con los jóvenes, no dejamos de estar participando en las movilizaciones. Entonces, digo, no depende de que te reconozcan un cargo, el cargo te das vos. ¿Quieres ser ciudadano? ¿Quieres ejercer este rol ante tu ciudad, ante tu colectividad? Pues hazlo, hazlo de la mejor forma. Si no te quieres afiliar a un partido, no lo hagas, pero piensa siempre en que organizado vas a poder lograr mejores cosas. Y sí pienso que los jóvenes políticos, sí, hombres y mujeres, tenemos una gran responsabilidad en ir encontrando en estos espacios de diálogo, hacerlos más sistemáticos, más organizados, de decir, bueno, a ver, esta es nuestra propuesta, creernos un poquito más que podemos disputar el sentido. Ah, mi partido no quiere, pues bueno, entonces que se las vea y debatamos. Solo como anécdota, para terminar, me acuerdo cuando le decíamos a los camaradas viejos del partido, pero ya, propongamos un asambleísta, ellos dijeron, no, es que no vamos a poder, que ni sé qué. Dijimos, pero entonces déjenos intentar, ya a la gente de la juventud, déjenos intentar. Si podemos, venimos y les contamos, si no, venimos a llorar después. Y cuando llegamos dijimos, ya lo conseguimos, aquí está, estamos con una candidatura, ahora sí, a pelear. Entonces creo que sí nos falta también tener un poquito más de confianza en nosotros mismos, asumirnos con la misma vehemencia de octubre, en ser más consistentes, porque a veces, sí, chévere ir a la bronca, pero después, ¿qué ha quedado de octubre? ¿Sí? ¿Qué más estamos haciendo? Entonces, ahí creo que hay muchos debates, pues, y lo lindo y lo difícil es que no hay una receta, ¿sí? No es paso 1, paso 2, tome su kit de organización juvenil, pero así sea equivocándonos, mientras tengamos convicción para hacer las cosas, mientras haya voluntad para unirse, creo que hay camino para andar. Hay que tomar la tierra, ensuciarse las manos y ahí hacer. Y decir, bueno, ya me equivoqué, capaz, disculpen, pero seguir, algún rato daremos. Creo que ahí está el gran reto de los jóvenes, el gran reto de la política. Y bueno, pues pensando siempre desde este sentido común, de este bienestar colectivo, pues creo que habrá mucho chance para mejorar el futuro del país también. Como siempre, el tiempo traiciona, el tiempo no alcanza. Estamos ya prácticamente finalizando un programa más de Juventud en Movimiento, pero les queremos recordar que Juventud en Movimiento no es solamente el Roger ni la Miris que estamos acá, sino que tenemos un montón de chicos, jóvenes, chicas, también que están atrás de nosotros, ayudándonos. Ahí está el Ronald, ayudándonos un poquito en el tema de la coordinación. Está también por ahí Laurita desde Loja, viéndonos en este momento. Carlita también desde Zamora, que forman parte de Juventud en Movimiento. Adrián, Javier, Lenin, no el Lenin que está un poco huido. El chévere. El chévere Lenin Rojas, que también siempre nos está aportando, y el Cecitar en los controles. Muchísimas gracias por este programa. Un saludo a todos, a todas. Agradecerte, Diego, por estar presente, aceptar la invitación. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. Hacer el llamado a la juventud, cuidado, y hacemos de presidente de pronto al meme, como ahora parece que muchos de los jóvenes de pronto por ahí estamos o se están inclinando, ¿no es cierto? Un abrazo, quizá ahí la Miris en las palabras finales también. Correcto, pues antes de cerrar, pues sí sería bueno, pues Diego, que te tomes tu par de minutos para dar tu mensaje final. Tema libre. Tema libre, el más difícil de todos. Bueno, ya de cara a la lógica electoral, yo pienso que uno siempre tiene que ver cómo vive el candidato, ¿sí? ¿Cómo vive el candidato? En su vida ha sido un ciudadano con prácticas adecuadas, ¿sí? Es una persona que ha vivido del fruto de su trabajo o de la explotación de sus trabajadores, cómo ha sido en su práctica ética. Yo pienso que cuando tú ves eso, tienes una gran referencia, más allá del color que pueda representar en la papeleta. Siempre votar por personas que se parezcan a uno, pues le da mayores garantías de que va a actuar como uno.
acordarme de lo que decía el Pepe Mujica: a los que les gusta la plata hay que apartarles de la política. Eso es ciertísimo, porque si no, ya vemos en lo que nos metemos. La gran pregunta sigue siendo quién repartió los hospitales, ¿no es cierto? ¿Quién repartió el país? Creo que no hay que dejar. Y sí, siempre es decir que la invitación es esa, ¿no? El diálogo para mí es un instrumento fundamental en la política, porque aquí capaz no hemos hablado de lo que nos diferencia, pero sí hemos conversado de que hay un anhelo común y es tener un mejor país, ¿sí? Y mientras tengamos eso, ya es un primer pasito, ¿sí? Las grandes revoluciones empiezan por estos pequeños pasos. Yo creo que en el Ecuador tenemos muchas condiciones, hay gente que está en todos los lados, como tú mencionabas, Roger, pues hablando de política, de derechos en todo el país, pues activémonos, no enganchémonos todos en el mismo sentido y caminemos juntos, ¿sí? Veamos cómo avanzamos. Creo que ahí está el reto. Deseémonos suerte a todos. Creo que nos tocan años de bastante lucha, difíciles. Esperemos que en el marco de un Estado de Derechos pues no tengamos que pasar por estas feas situaciones de cárcel, de persecución política, de muertes de compañeros para entender la política. Pero bueno, pues finalmente, incluso en memoria de todos estos lamentables hechos, pues la convicción y el pie firme en defensa de la patria, pues nos encuentran siempre en la lucha. Así que agradecerles a ustedes por el espacio, desearles mucha suerte con su programa, con Juventud en Movimiento, y en lo que se pueda aportar un poquito, pues ya saben, aquí estamos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Agradecerte a ti, a todo ese equipo grandioso que se encuentra detrás una vez más. Sin ustedes no pudiéramos hacer esta entrega. A toda esa audiencia que se ha encontrado enganchada finalmente a través de este su programa Juventudes en Movimiento, a través de Hoja de Ruta, que nos ha brindado las puertas para poder llegar a cada uno de ustedes. Los esperamos este próximo lunes, sin dejar de lado pues esta frase: la tibieza es una célula cancerígena que se debe de extirpar con suma urgencia. Hoy no estamos en el momento de estar tibios, es el momento de adquirir postura, y esa postura tiene que ser la más coherente, la más afín a tu realidad, la que con hechos te invitó a creer en un país próspero y lleno de esperanza, como lo estaba haciendo el Ecuador. No te olvides, todos los lunes a las 3 de la tarde nos encontramos conectados a través de Hoja de Ruta. Un abrazo para todos. Gracias, chao, buenas tardes. Ahí. Polvito, soy la mezcla